Hablar de la reencarnación es plantear la posibilidad de que la muerte no borre por completo quienes fuimos y que algunos recuerdos puedan aparecer tiempo después dentro de otra persona. Y aunque para muchos eso no es más que una creencia, existen niños y adultos que aseguran recordar nombres, lugares, familias e incluso muertes pertenecientes a personas que vivieron antes que ellos. Hace un tiempo subí un video con 9 casos extraordinarios sobre este tema, pero hoy vengo a mostrarte otros que no pude incluir aquella vez y que son muy interesantes. Así que, sin más que decir, comencemos. La historia de Cameron Macaulay comienza en Glasgow, Escocia. Cameron nació el 23 de agosto del año 2000 y vivía junto a su madre Norma y su hermano mayor Martin. Nada extraño ocurrió durante su primer año, pero al cumplir 2 y comenzar a hablar con claridad, empezó a mencionar repetidamente un lugar llamado Barra. Norma no entendía por qué hablaba tanto de aquella isla, porque Barra se encontraba frente a la costa occidental de Escocia, a más de 250 kilómetros de su hogar, y Cameron nunca había estado allí. Pero Cameron no solo conocía el nombre de esa isla, él decía que antes de vivir en Glasgow había tenido otra familia en Barra, formada por una madre, un padre y varios hermanos a los que todavía extrañaba. Con el tiempo, Cameron contaba más cosas, donde aseguraba que su padre se llamaba Shane o Sean Robertson y que había muerto atropellado. También hablaba de 3 hermanos, 3 hermanas y un perro negro con una mancha blanca en el pecho. Según Cameron, todos vivían en una gran casa blanca de una sola planta, situada junto a la playa, una casa que tenía varios baños y que además desde allí se podía observar aviones descendiendo sobre la arena. A veces dibujaba aquel lugar y se frustraba porque Norma no comprendía que, para él, no era imaginario. Estaba convencido de que su antigua familia continuaba viviendo allí y, en ocasiones, lloraba pidiendo que su madre de Barra fuera a recogerlo. Cameron recordaba la muerte de su supuesto padre, pero cuando le preguntaban cómo había llegado hasta su familia actual, respondía que había caído por un agujero y entrado en el vientre de Norma. Durante años, Norma esperó que la historia desapareciera, pero cuando Cameron tenía 5 años, una de sus maestras supo que una productora buscaba niños que afirmaran recordar vidas anteriores y la convenció de contar lo ocurrido. El caso también llamó la atención de Jem Tucker, un psiquiatra infantil de la Universidad de Virginia que investigaba estas historias y que entrevistó a Cameron y registró sus recuerdos. Jem no solo entrevistó a Cameron, también acompañó a la familia para averiguar si detrás de sus palabras existía una persona real, y luego de anotar sus recuerdos y afirmaciones, en 2006 subieron a Cameron por primera vez a un avión con destino a Barra. Al llegar, la aeronave descendió directamente sobre la arena, porque la isla posee uno de los pocos aeropuertos del mundo cuya pista se encuentra en una playa. Cameron observó por la ventana y reaccionó emocionado, asegurando que eso era exactamente lo que había contado, pero una vez en tierra, nada resultó tan sencillo. Recorrieron la isla buscando una casa que coincidiera con sus dibujos, pero Cameron no logró encontrarla. Además, el historiador local Callum McNeil revisó los registros y no encontró a ningún Shane Robertson que hubiera muerto atropellado. Parecía que el viaje terminaría sin comprobar nada, hasta que McNeil descubrió que, décadas atrás, una familia Robertson había utilizado una casa vacacional en el extremo norte de Barra. Era una gran vivienda blanca de una sola planta, situada junto a la playa y desde cuyas ventanas podían observarse los aviones aterrizando sobre la arena. La propiedad había sido encontrada por los investigadores y no por Cameron, así que su reconocimiento no podía considerarse una prueba independiente. Aún así, decidieron llevarlo y al acercarse el niño aseguró que aquella era su antigua casa. Cameron entró acompañado por su madre y el equipo del documental, recorrió las habitaciones, encontró los 3 baños de la propiedad y reconoció la vista desde las ventanas. Sin embargo, mientras avanzaba por la casa, su emoción comenzó a desaparecer. Cameron esperaba encontrar allí a su antigua madre y a sus hermanos, pero la vivienda estaba vacía. Más tarde, los productores localizaron a una mujer llamada Gillian Robertson, una de las hijas de la familia que había utilizado aquella casa para pasar sus vacaciones en Barra durante las décadas de 1960 y 1970. Gillian había conocido la propiedad cuando era niña y conservaba fotografías familiares de aquellos años. Al revisar uno de sus antiguos álbumes, encontraron la fotografía de un perro negro con una mancha blanca en el pecho.
muy parecido al que Cameron había descrito antes del viaje. La coincidencia era inquietante, pero no solucionaba el misterio porque Gillian no conocía a ningún Shane Robertson muerto en un accidente, su familia no había perdido a un niño y tampoco pudieron identificarse la madre ni los 6 hermanos mencionados por Cameron. La casa existía, los Robertson habían utilizado aquella propiedad y el perro aparecía en sus fotografías, pero nadie encontró al niño cuya vida Cameron aseguraba recordar. Es posible que hubiera escuchado información sobre Barra en algún programa o conversación que su familia no recordara, pero nunca pudo identificarse una fuente concreta. También pudo mezclar datos reales sobre la isla con elementos creados por su imaginación, aunque, al no encontrarse a la persona que afirmaba haber sido, ninguna de estas posibilidades pudo comprobarse por completo. Después del viaje, Cameron se mostró más tranquilo y dejó de pedir con la misma desesperación que lo llevaran de regreso. Quizá la experiencia le permitió cerrar una historia que había construido desde pequeño, o quizá comprendió que aquella familia ya no se encontraba allí. Es posible que Cameron realmente hubiera recordado una vida anterior, pero, ¿exactamente la vida de quién? Sus recuerdos condujeron hasta una casa real, una familia Robertson y fotografías que parecían confirmar algunos de sus detalles, pero jamás lograron identificar al niño al que habían pertenecido todos esos recuerdos. Jeffrey King era un bombero estadounidense que había llegado a convertirse en jefe asistente de su departamento. Era un hombre adulto, con una vida estable y sin ningún interés especial por las historias de reencarnación. En mayo de 1991, durante un viaje por Maryland junto a su esposa, ambos decidieron detenerse en Antietam, uno de los campos de batalla más conocidos de la Guerra Civil estadounidense. Allí, el 17 de septiembre de 1862, cerca de 23.000 hombres murieron, resultaron heridos o desaparecieron en apenas 12 horas, convirtiendo aquel día en el más sangriento de la historia de Estados Unidos. Jeffrey recorría el lugar como cualquier otro visitante, hasta que llegó a un antiguo camino hundido conocido como Bloody Lane. Mientras escuchaba una grabación que explicaba lo ocurrido allí, comenzó a sentir una mezcla de tristeza, rabia y angustia que no sabía explicar. Terminó llorando, perdió la noción del tiempo y, cuando logró alejarse, se sentía tan débil como si acabara de correr una maratón. Jeffrey no le contó nada a su esposa, porque él nunca había estado allí y tampoco conocía lo suficiente sobre la batalla para entender por qué aquel camino lo había afectado de esa manera. La experiencia quedó sin respuesta durante más de un año, pero en octubre de 1992, Jeffrey y su esposa asistieron a una fiesta de Halloween en la que una mujer realizaba lecturas psíquicas. Cuando Jeffrey le habló sobre lo ocurrido en Antietam, ella le dijo que había sido un soldado, que había recibido varios disparos y que, al observar su cuerpo desde arriba, había gritado no. Sin saber por qué, Jeffrey la corrigió inmediatamente, diciéndole que él no había gritado no, había gritado todavía no. Al día siguiente decidió abrir una revista sobre Antietam que había comprado durante el viaje, pero que hasta entonces no había leído, y en una de sus páginas encontró la historia de un coronel confederado llamado John Gordon, quien dirigía al 6º Regimiento de Alabama desde Bloody Lane. Mientras los soldados de la Unión se acercaban, los hombres de Gordon querían comenzar a disparar, pero su comandante les ordenaba esperar repitiendo una misma frase, todavía no. Y aunque no era la misma situación que la psíquica le había contado, la frase era la misma, pero luego encontró algo más. Jeffrey continuó leyendo y descubrió que Gordon había recibido 5 disparos durante la batalla, fue herido en un brazo, un hombro, 2 veces en una pierna y finalmente en el rostro, hasta caer inconsciente por la pérdida de sangre. Gordon sobrevivió y años después llegó a convertirse en general, pero al pasar la página, Jeffrey encontró algo que lo perturbó todavía más, una fotografía del hombre sobre el que acababa de leer. Según él, aquel rostro no le resultaba desconocido, era el mismo que veía cada mañana frente al espejo, y no es para menos, solo mira las fotos y compara sus caras, se parecen muchísimo. Jeffrey comenzó entonces a investigar la vida de Gordon y encontró un parecido físico difícil de ignorar, incluso ambos tenían una estructura facial semejante, y Jeffrey se dio cuenta de que también tenía unas marcas en lugares donde el antiguo militar había resultado herido.
Debajo del ojo izquierdo, donde la bala había entrado en el rostro de Gordon, Jeffrey tenía una zona ligeramente hundida y en el lado derecho de la cara, donde el proyectil habría causado un daño mayor al salir, poseía una cicatriz que atravesaba su mejilla. Jeffrey también recordó un episodio ocurrido mucho antes de conocer a Gordon, el 9 de septiembre de 1977, cuando cumplió 30 años. Jeffrey contó que, de la nada y sin síntomas previos, había terminado en urgencias por un dolor inexplicable en el rostro y el cuello. Los médicos no encontraron ninguna causa física, pero lo más curioso es que Gordon también tenía 30 años cuando recibió las heridas de Antietam. Con el tiempo, Jeffrey comenzó a señalar más coincidencias entre ambos, como gestos similares, la costumbre de posar con los brazos cruzados e incluso una forma parecida de expresarse por escrito. Aunque todas esas coincidencias resultaban llamativas, había un problema, y es que la mayoría apareció después de que Jeffrey ya conociera la historia de Gordon y comenzara a investigarlo. A partir de ese momento, era posible que estuviera relacionando detalles de su propia vida con todo lo que iba descubriendo sobre el general. El parecido físico, las posturas, las cicatrices o incluso algunos gestos podían parecer mucho más importantes precisamente porque Jeffrey ya estaba convencido de que existía una conexión entre ambos. Para comprobar al menos si estaba inventando deliberadamente su historia, durante el programa Proof Positive lo sometieron a una prueba con polígrafo y según los resultados presentados en el documental, no se detectaron indicios de que estuviera mintiendo. Un polígrafo no puede comprobar una reencarnación, pero si sugería que, estuviera equivocado o no, él parecía creer sinceramente todo lo que estaba contando. Además, había dos cosas que habían ocurrido antes de que Jeffrey supiera siquiera quién era Gordon. La primera fue aquella reacción imposible de controlar en Bloody Lane, justo en el lugar donde el antiguo coronel había sido gravemente herido, y la segunda fue la frase "todavía no", esa que Jeffrey pronunció antes de abrir la revista y descubrir que Gordon había repetido exactamente esas palabras durante la batalla. Jeffrey no pasó su vida intentando descubrir quién había sido antes de nacer, no buscó a John Gordon ni llegó a Antietam esperando encontrar una conexión con el pasado, simplemente entró en un antiguo campo de batalla y sintió que algo dentro de él ya conocía aquel lugar. Subhasini Gunasekera nació el 13 de enero de 1980 en Madampe, Sri Lanka. Sus padres eran maestros, tenía 3 hermanos mayores y la familia vivía en Kuliyapitiya, pero su historia comenzó cuando cumplió los 3 años y empezó a hablar de una casa que sus padres nunca habían visto. Subhasini decía que aquella casa estaba en Sinapitiya, cerca de Gampola, a unos 95 kilómetros de distancia. Según ella, vivía junto a una montaña, en la parte alta de una plantación de té, dentro de una fila de pequeñas viviendas para los trabajadores. Conforme pasaban los meses, Subhasini comenzó a contar más cosas, diciendo que su familia era singalesa, aunque vivía rodeada de trabajadores tamiles, y que había tenido un hermano y una hermana mayores, además de un hermano y una hermana menores. También mencionaba a una niña llamada Vasini, aunque nunca explicó quién era. Recordaba a su familia, el lugar y detalles de la casa, pero jamás pudo decir cómo se llamaba ella en aquellos recuerdos. Lo que sí recordaba de una forma muy perturbadora, era el recuerdo de su muerte. Subhasini decía que en una noche de lluvia, la montaña comenzó a producir un sonido extraño, luego su madre la llamó, le entregó una linterna y le pidió que saliera para comprobar si la tierra estaba cayendo sobre la casa. Entonces quedó atrapada y, según sus palabras infantiles, llegó hasta su familia actual llevando aquella linterna. Sus padres no sabían qué hacer con esa historia porque, hasta donde sabían, Subhasini nunca había estado en Sinapitiya. Aún así, desarrolló un miedo intenso a los truenos y también algunas costumbres que nadie le había enseñado, como una que hacía al beber té, donde colocaba un poco de azúcar en la palma de su mano y la lamía entre cada sorbo. Poco después, cuando todavía tenía 3 años, acompañó a sus padres a una boda cerca de Gampola. Durante la visita, su padre les contó a unos familiares lo que la niña venía diciendo, y fue entonces cuando uno de ellos recordó que, algunos años atrás, un deslizamiento había sepultado varias viviendas en una plantación de Sinapitiya.
El padre de Subasini no sabía que aquel desastre había ocurrido y un poco intrigado por el asunto, decidió llevar a la niña por una carretera que supuestamente conducía hacia el lugar. Pero conforme comenzaron a acercarse, Subasini entró en pánico y comenzó a gritar, negándose a continuar porque decía que tenía miedo de volver a quedar atrapada. Su padre tuvo que dar media vuelta, por lo que no llegaron al lugar del desastre ni conocieron a las familias afectadas. Un pariente únicamente confirmó que el deslizamiento había ocurrido y que entre las víctimas había una familia singalesa que vivía en aquellas casas en fila, pero después de eso, el padre dejó de investigar y la historia quedó detenida. A finales de 1983, el investigador Tisha Yaguardena conoció el caso y decidió visitar a la familia. Subasini aún no había cumplido 4 años y seguía hablando de aquella vida, así que se sentó a escucharla y registró directamente 10 de sus recuerdos. Esa primera lista fue enviada a otros investigadores, pero el caso permaneció detenido durante más de 2 años. Finalmente, en 1986, un investigador llamado Goodwin Samararatne retomó la investigación y viajó a Sinapitilla, para averiguar si alguna de las personas fallecidas allí encajaba con lo que Subasini había contado. Allí descubrió que el 22 de octubre de 1977, poco más de 2 años antes del nacimiento de Subasini, lluvias intensas habían debilitado una montaña sobre una plantación de té. Al caer la noche, la tierra y las rocas descendieron sobre una fila de viviendas y las cubrieron matando a decenas de personas, incluso algunos cuerpos tardaron días en ser recuperados. Pero había algo todavía más importante, y es que en 25 años, aquel había sido el único gran deslizamiento con víctimas ocurrido en Sinapitilla, así que ahora faltaba averiguar si alguna de las personas sepultadas encajaba con la familia descrita por la niña. En la zona destruida había unas 8 viviendas y casi todas pertenecían a familias tamiles, excepto una, que le pertenecía a la única familia singalesa del lugar, tal como la niña había contado. Esa familia tenía 11 hijos, aunque la mayoría eran mayores y ya no vivían allí. La noche del desastre, en la casa estaban los padres y sus 3 hijos menores, 2 niñas y un niño, y los 5 murieron sepultados. Muchas cosas encajaban muy bien con lo que Subasini contaba, porque recordemos que ella había dicho que tenía un hermano y una hermana menores. Entre los 3 niños fallecidos, solamente la hija mayor podía describir a los otros 2 de esa manera. ¿Recuerdas que también había mencionado a una niña llamada Vasini? Bueno, resulta que la hermana menor de aquella niña se llamaba Chandrakantie, pero todos la conocían como Basantie, algo que a los investigadores les sonó muy similar fonéticamente con Vasini. La hija mayor se llamaba Devi Malika y tenía 7 años cuando murió. Uno de sus hermanos mayores, que se llamaba Pillasena, había sobrevivido porque no estaba en la casa. Él y otra hermana de Devi confirmaron varios detalles, pero uno de los más extraños fue la forma de beber té. La familia era tan pobre que apenas podía comprar azúcar, y por eso colocaban una pequeña cantidad en la palma de la mano y la lamían mientras bebían, exactamente como Subasini hacía sin que nadie se lo hubiera enseñado. Antes de que Subasini conociera a los familiares de Devi, los investigadores reunieron 32 declaraciones que sus padres recordaban haber escuchado durante aquellos años, y 25 coincidían con la vida de la niña. Eso ya de por sí era fascinante, pero, aún así, los investigadores evaluaron una explicación posible, y es que la madre de Subasini tenía familiares cerca de Gampola y había oído hablar de un deslizamiento ocurrido en aquella región, aunque no conocía los detalles del desastre. Quizá durante alguna visita la niña o sus padres escucharon más información y, con el tiempo, olvidaron de dónde provenía. El problema es que nunca se encontró un contacto entre ambas familias que explicara cómo Subasini podía conocer información tan específica como la composición de la familia, el apodo de Basantie o aquella extraña forma de beber el té. Cuando por fin llevaron a Subasini hasta Sinapitilla para conocer a los familiares de Devi, no mostró miedo ni pareció reconocer el camino, y aunque no se sabe si realmente estaba olvidando una vida anterior, antes de que aquellos recuerdos se tornaran borrosos había descrito con una precisión extraordinaria la casa, la familia, las costumbres y la muerte de una niña a la que nunca conoció. Para entender bien esta historia, primero tenemos que conocer al sexto Ling Rinpoche.
Su verdadero nombre era Thupten Nuntok Namgyal Trinley y era un anciano monje del budismo tibetano. Lo llamaban el sexto Ling Rinpoche porque pertenecía a una sucesión de maestros que llevaba siglos existiendo, pero lo más interesante es que cada vez que uno moría, sus seguidores buscaban a un niño que pudiera ser reconocido como su reencarnación y recibir el mismo título. Durante décadas, este hombre había sido el principal maestro de Tenzin Gyatso, el 14º Dalai Lama y líder espiritual del pueblo tibetano. Lo educó desde niño, lo acompañó cuando tuvo que escapar del Tíbet y, con el paso de los años, terminó convirtiéndose en uno de sus confidentes más cercanos. En septiembre de 1983, Ling Rinpoche sufrió un derrame cerebral y, algunos meses después, el 25 de diciembre, murió en Dharamsala, India. Pero para sus seguidores, su historia todavía no había terminado porque dentro del budismo tibetano se cree que, después de morir, algunos maestros pueden permanecer durante un tiempo en un estado de meditación profunda conocido como Thukdam. Según esta creencia, la conciencia todavía no habría abandonado completamente el cuerpo, por lo que éste puede pasar varios días sin mostrar los cambios habituales de la muerte. Los monjes creyeron que eso era precisamente lo que estaba ocurriendo con Ling Rinpoche, porque aseguraron que su cuerpo permaneció en aquel estado durante 13 días. Cuando consideraron que el Thukdam había terminado, su cuerpo fue preservado y el Dalai Lama compuso una oración para que su maestro regresara rápidamente mediante una nueva encarnación. Entonces comenzó la búsqueda del niño que se convertiría en el séptimo Ling Rinpoche, pero aquello tampoco era algo nuevo para ellos. El propio sexto Ling Rinpoche había sido encontrado cuando era pequeño y reconocido como la reencarnación del quinto, o sea, sus seguidores no estaban buscando un reemplazo, sino el nuevo cuerpo en el que habría nacido el mismo maestro. Durante los años siguientes, los monjes consultaron oráculos, realizaron adivinaciones y reunieron listas de posibles candidatos. De hecho, según un documental de la BBC que registró el caso, en algún momento llegaron a tener más de 500 nombres, pero el Dalai Lama rechazó una de las primeras elecciones y ordenó que la búsqueda continuara. Mientras todo esto ocurría, el 18 de noviembre de 1985, casi 2 años después de la muerte del anciano, nació en India un niño llamado Tenzin Choepag. Su madre murió cuando todavía era muy pequeño y su padre no podía hacerse cargo de él, así que Tenzin terminó viviendo en la aldea infantil tibetana de Dharamsala, una institución que recibía a niños huérfanos o pertenecientes a familias sin recursos. Por medio de aquella búsqueda, su nombre terminó apareciendo entre los posibles candidatos. Las fuentes no explican con claridad cómo fue seleccionado, pero en agosto de 1987, cuando todavía no había cumplido 2 años, un grupo de monjes llegó a la institución preguntando específicamente por él. El relato oficial dice que, cuando preguntaron por Tenzin, la cuidadora señaló a un niño que ya estaba tomado de la mano de uno de los buscadores y que el pequeño llamó a aquel hombre por su nombre. La prueba que terminó impresionándolos ocurrió poco después, cuando los buscadores colocaron frente a Tenzin varios rosarios budistas, entre los que se encontraba uno que había pertenecido al sexto Ling Rinpoche. Según quienes estuvieron presentes, Tenzin tomó precisamente el rosario del anciano, y además lo escogió con la mano izquierda, realizando un movimiento que quienes habían conocido al fallecido Ling Rinpoche consideraban característico de él. Tenzin también habría identificado por su nombre a otras personas que estuvieron cerca del anciano, pero al día siguiente llegó una de las más importantes, un hombre llamado Losang Lungrig, quien había servido al sexto Ling Rinpoche durante casi 50 años. Cuando vio al niño, Losang aseguró que lo trató con la misma familiaridad de su antiguo maestro. Tenzin acercó su frente a la suya y después comenzó a colocar las manos sobre las cabezas de los presentes para bendecirlos, utilizando gestos que, según ellos, eran característicos del anciano. Lo más inquietante para Losang no era únicamente que el niño escogiera un objeto o pareciera reconocer un nombre, era la forma en que se relacionaba con él. Después de escuchar lo ocurrido, el Dalai Lama pidió que llevaran a Tenzin hasta su residencia para conocerlo personalmente. Según su testimonio, Tenzin se comportó como si ya conociera al Dalai Lama y se desplazó con una extraña familiaridad por su residencia. Al entrar en una de las habitaciones, mostró una cercanía inmediata con uno de los asistentes personales del Dalai Lama, quien en ese momento se recuperaba de una pierna fracturada. Tenzin le entregó seriamente una bufanda ceremonial blanca, e inmediatamente después volvió a comportarse como cualquier niño,
tomando una de sus muletas y comenzando a correr con ella como si estuviera sosteniendo una bandera. Para el Dalai Lama, aquella mezcla de respeto y confianza era la misma que había conocido en su antiguo maestro, por lo que terminó aceptando a Tenzin como su reencarnación. El caso, sin embargo, no comenzó con un niño hablando espontáneamente de otra vida, comenzó con un grupo de adultos que creía en la reencarnación y que llegó buscando específicamente a Tenzin. Las pruebas originales no fueron grabadas, así que no sabemos cuántos rosarios utilizaron, si alguno podía distinguirse por su apariencia o si alguien señaló involuntariamente la respuesta correcta. Además, las personas que evaluaron sus gestos y reconocimientos ya estaban convencidas de que Ling Rinpoche volvería a nacer. Es posible que interpretaran el comportamiento del niño a través de sus propias creencias, pero tampoco se ha demostrado que las pruebas fueran preparadas o que Tenzin hubiera conocido anteriormente a las personas que reconoció. En octubre de 1987, cuando todavía no había cumplido 2 años, Tenzin fue entronizado oficialmente como el séptimo Ling Rinpoche. Años después ingresó en el mismo monasterio donde habían estudiado sus encarnaciones anteriores y comenzó a presidir ceremonias frente a numerosos monjes adultos. A su lado permaneció Losang Lungrig, quien antes se inclinaba frente a un hombre de más de 80 años, pero ahora lo hacía frente a un niño, porque estaba convencido de que ambos eran la misma persona. Quizá presenciaron el regreso del sexto Ling Rinpoche, o quizás solamente vieron en aquel niño lo que tanto deseaban encontrar. Cada persona puede decidir cuál de esas explicaciones le resulta más convincente. Toran Singh nació en diciembre de 1983 en Baad, un pueblo cerca de Agra, en Uttar Pradesh. Nació en una familia de clase media-baja compuesta por sus padres, 3 hermanas y 2 hermanos, siendo él el menor de los hijos. Cuando casi cumplía los 2 años y empezó a hablar, comenzó a mostrar un comportamiento inusual y a hacer afirmaciones impactantes para su corta edad. Una de sus primeras peticiones fue que cuidaran de su esposa y de sus hijos, algo que ya de por sí era raro, pero cuando su madre le preguntó quién era, Toran le respondió que era de Agra, no de Baad, y que no sabía cómo había terminado viviendo con ellos. Al principio pensaron que era una tontería infantil, pero conforme crecía, la historia se volvió más específica. Toran decía que su antigua casa era mucho más grande, que era rico, que su esposa utilizaba hermosos saris y que antes viajaba en automóvil. Además pedía ver a un hermano llamado Raja Babu y a una hermana llamada Susela. El padre de Toran, Mahavir Singh, era un profesor de química que trabajaba diariamente en Agra, y por esa misma razón Toran se molestaba cada vez que lo veía marcharse, porque no comprendía cómo podía viajar hasta la ciudad donde vivía su otra familia y regresar sin noticias de ellos. Los gestos del niño eran muy serios cuando contaba estas cosas. De hecho también aseguró que tenía una tienda en una zona de Agra llamada Sadar Bazar, pero el dato que finalmente permitió investigar su historia apareció en abril de 1987. Aquel día, Toran lloraba porque su padre había vuelto a marcharse sin él, así que un amigo de su hermano mayor trató de consolarlo, y fue entonces cuando, en presencia de ambos, Toran contó que él solía ser un contrabandista, que vendía radios y televisores y que su negocio se llamaba Suresh Radio. Con un nombre y un lugar tan específicos, su hermano Ashok y aquel amigo viajaron hasta Agra para ver qué averiguaban y terminaron encontrando la tienda en Sadar Bazar. Allí descubrieron que el negocio había pertenecido a un tal Suresh Verma, un hombre de 30 años relacionado con el mercado negro. También descubrieron que, el 28 de agosto de 1983, Suresh había sido asesinado de un disparo en la cabeza dentro de su Fiat blanco, dejando una esposa llamada Uma, 2 hijos y una familia que todavía administraba la tienda. Al entrar a la tienda conocieron a Uma, y Ashok le contó lo que su hermano Toran venía diciendo y, poco después, los Verma decidieron viajar hasta Baad para conocerlo. Primero llegaron al pueblo equivocado porque existían 2 lugares llamados Baad, pero esa confusión básicamente confirmó que las familias no se conocían, pues los Verma ni siquiera sabían dónde vivía Toran. Cuando encontraron el lugar correcto, Toran reconoció a Uma, a los padres de Suresh y a 2 de sus hermanos. A uno lo llamó Raja Babu, el mismo nombre que llevaba tiempo mencionando, y preguntó por qué no habían llevado a sus hijos. Todos estaban confundidos al principio,
así que Torán intentó convencerlos contándoles sobre un viaje familiar hasta Dholpur. También les dijo los apodos de los niños y algunos alimentos que habían comido en familia, detalles que Uma consideró demasiado personales. Después de escuchar todo aquello, los Verma quisieron saber si Torán también recordaba cómo había muerto Suresh, así que le preguntaron. El niño respondió que se encontraba cerca de su casa cuando 3 personas lo detuvieron, una de ellas le disparó y después los 3 escaparon, pero aseguró que no había logrado verles el rostro, por lo que tampoco podía identificar a sus atacantes. Y sí, su relato coincidía en lo esencial con lo ocurrido, porque Suresh efectivamente había sido atacado cerca de su casa y asesinado de un disparo. Más tarde, cuando los Verma se preparaban para marcharse, Torán observó el automóvil en el que habían llegado y protestó diciendo que aquel vehículo no era suyo, porque el que él recordaba era de color blanco. Para ese momento, la familia ya lo había escuchado mencionar nombres, recuerdos privados, la muerte de Suresh e incluso el color de su automóvil, así que esa misma tarde decidieron llevarlo hasta Agra para comprobar qué ocurriría frente a los lugares que aseguraba recordar. Primero intentaron engañarlo llevándolo hasta una tienda de radios y televisores perteneciente a uno de los hermanos de Suresh, y le dijeron que aquel era su antiguo negocio, pero Torán observó el lugar y respondió que estaban equivocados. Suresh Radio se encontraba aproximadamente a 100 metros de allí, y cuando lo llevaron, Torán señaló el establecimiento y aseguró que aquel sí era el suyo. Cuando entró en la tienda, Torán observó una vitrina y preguntó quién la había construido, porque según él antes no se encontraba allí. La familia confirmó que había sido instalada después del asesinato, y no solo eso, Torán también identificó como propia una fotografía de Suresh y reconoció varios detalles del negocio aparte de la vitrina. Pero lo más inquietante no era solamente que reconociera personas o lugares, sino la forma en que se relacionaba con aquella familia, respondiendo a cada pregunta que se le hacía. Durante aquel encuentro, los Verma también observaron algo que no dependía de los recuerdos del niño, y es que Torán tenía una pequeña marca circular en la sien derecha y una deformación detrás de la oreja del mismo lado. Tiempo después, se consiguió revisar la autopsia de Suresh, y el documento establecía que la bala había entrado por la sien derecha y salido detrás de la oreja, coincidiendo con los 2 puntos que presentaba Torán. Durante una conversación con un investigador, este intentó explicarle al abuelo de Torán que los niños que afirmaban recordar vidas anteriores, normalmente olvidaban todo alrededor de los 7 u 8 años. Torán estaba escuchando la conversación y, al oírlo, respondió furioso que él jamás olvidaría. El tiempo comenzó a poner aquella promesa a prueba porque, aún décadas después ya siendo un adulto, Torán todavía recuerda el nombre de Suresh, su familia, la tienda y la manera en que murió, aunque asegura que dejó todo aquello en el pasado porque no podía continuar viviendo entre 2 familias. Torán siguió con su vida recordando a Suresh, mientras continuaba llevando en su cabeza una marca circular en la sien derecha y una deformación detrás de la oreja, situadas en los mismos puntos por donde, según la autopsia, entró y salió la bala que terminó con la vida del hombre que aseguraba haber sido. Y por último, vamos con un caso que rompe por completo el patrón habitual de la reencarnación y que, personalmente, me parece uno de los más fascinantes de todos. Hasta ahora hemos visto personas que mueren y niños que, años después, comienzan a recordar fragmentos de sus vidas, pero en este caso no nació ningún niño. Sumitra Sin era una joven casada, tenía un bebé y llevaba varios años viviendo su propia vida cuando aparentemente murió durante unos minutos, y al despertar, aseguró que ella ya no era Sumitra. En 1985, Sumitra tenía alrededor de 17 años y vivía con su esposo y el hijo de ambos en una aldea del norte de la India. Ella nunca había asistido a la escuela y apenas sabía leer y escribir. Poco después del nacimiento de su hijo comenzó a sufrir crisis en las que perdía la conciencia, giraba los ojos hacia arriba y apretaba los dientes. Algunas veces duraban minutos, otras se prolongaban durante horas, y en ciertos momentos hablaba como si otra personalidad hubiera tomado el control. En julio de 1985, durante una de esas crisis, Sumitra anunció que moriría dentro de 3 días, y cuando llegó el día señalado volvió a perder el conocimiento frente a varios familiares. Según ellos, dejó de respirar y no pudieron encontrarle el pulso, así que todos creyeron que había muerto y comenzaron a prepararse para su funeral,
pero unos minutos después, Sumitra abrió los ojos y algo parecía haber cambiado. Durante horas permaneció confundida y miró a quienes la rodeaban como si nunca los hubiera visto, de hecho ni siquiera reconocía a su esposo, rechazaba al bebé que tenía delante y aseguraba que esa casa no era su hogar. Cuando le preguntaron quién era, respondió que su nombre era Shive, que vivía en Divijapur y que necesitaba regresar con sus dos hijos, Tinku y Rinku. También decía que la familia de su esposo la había asesinado, y nadie entendía de qué estaba hablando, hasta que descubrieron que la mujer que describía sí había existido. Esa mujer se llamaba Shive Tripathi, era una joven con estudios universitarios que vivía en Divijapur con su esposo y sus dos hijos, conocidos como Tinku y Rinku. En mayo de 1985 apareció muerta sobre unas vías ferroviarias, después de una relación conflictiva con la familia de su esposo. Sus familiares políticos dijeron que se había arrojado frente a un tren, mientras que sus padres sospechaban que había sido asesinada, aunque nunca se aclaró qué ocurrió. Lo único seguro era que Shive había muerto 2 meses antes de que Sumitra despertara utilizando su nombre, y la familia de Sumitra aseguraba no conocer a la familia de Shive. Y sí, pensaron que Sumitra había perdido la razón o estaba poseída, pero aquella personalidad no desapareció. Durante semanas continuó hablando de Divijapur y de los niños a quienes consideraba sus verdaderos hijos, hasta que, en octubre de 1985, el padre de Shive escuchó el rumor de lo que estaba pasando con Sumitra. El hombre viajó hasta Saritpura, y cuando Sumitra lo vio, comenzó a llorar y lo llamó papá. Entonces el hombre sacó un álbum familiar, y Sumitra identificó a los padres de Shive y a varios de sus hermanos, incluso después señaló a la propia Shive cuando era niña y dijo que esa era ella. Al encontrar la fotografía de uno de sus hijos, comenzó a llorar y preguntó dónde estaban Tinku y Rinku, así que tiempo después la llevaron a conocer a la familia. Allí reconoció a la madre de Shive e identificó por la voz a un tío cuya apariencia había cambiado, y para este punto, los investigadores registraron 23 reconocimientos y 19 datos privados que no habían aparecido en los periódicos. Y claro, que hubieran tantas coincidencias levantó las cejas de algunos, pero tras entrevistar a decenas de personas, no hallaron pruebas de contacto previo entre las familias. Vivían a cerca de 100 kilómetros uno de los otros, y pertenecían a entornos sociales distintos, pero lo más perturbador no era únicamente todo lo que Sumitra parecía saber sobre Shive, sino que también había olvidado casi por completo quién había sido ella misma. No reconoció a su propio padre ni a varios familiares con los que había crecido, tampoco aceptaba a Jagdish como esposo ni al bebé de Sumitra como hijo suyo. Con el paso de las semanas terminó cuidando al niño aún así, pero explicó que lo hacía esperando que a cambio de eso, Dios cuidara de Tinku y Rinku. Su forma de hablar y comportarse también cambió, y comenzó a leer y escribir con una soltura mucho mayor a la que había tenido antes, no al nivel educativo de Shive, pero el cambio era evidente. Con el tiempo surgieron muchas dudas, y algunos argumentaron que esto pudo tratarse de una crisis disociativa, de una segunda personalidad o de información que Sumitra hubiera escuchado sin recordar de dónde provenía. Pero esas posibilidades todavía tenían que explicar los reconocimientos, los datos privados y la desaparición casi total de su identidad anterior. Más de un año después ocurrió algo todavía más extraño, y es que durante unas pocas horas, la personalidad de Shive pareció desaparecer. Sumitra volvió a comportarse como antes, se mostró confundida y pareció recuperar brevemente la identidad que todos creían perdida, pero después Shive regresó, y Sumitra nunca volvió a aparecer. Durante los 13 años restantes de su vida continuó respondiendo al nombre de Shive, y varios miembros de la familia Tripathi aseguraban que, aunque su rostro fuera distinto, al estar con ella sentían que su hermana había regresado. El problema era que Sumitra también había sido una persona, tenía una familia, un esposo, un hijo y recuerdos propios que desaparecieron casi por completo después de aquella crisis. ¿Y si Shive realmente regresó dentro de su cuerpo, qué le pasó a Sumitra? Y hasta acá el video de hoy, pero antes de irme, quería comentarte algo. Seguramente notaste que este video no fue un iceberg como tal, sino una selección de 6 casos que no incluyen aquella entrega. Bueno, esto es porque quería contarlos con más detalle, y si los metía allá habría terminado siendo demasiado largo.
El otro motivo es que también quería probar este formato, porque hay temas que me gustaría traer al canal en modo tops, pero que no necesariamente funcionan como icebergs. Así que, si les gusta, probablemente esto me dé la libertad de traer contenido más variado, claro, sin dejar de lado los icebergs, eso seguirá existiendo en el canal. Dicho esto, suscríbete si no lo has hecho aún, deja tu pulgar arriba y comenta qué opinas de este formato, me encantaría leer tu opinión. Desde acá le enviamos un agradecimiento especial a la maravillosa Tomoyo, quien realizó la espectacular miniatura que viste en este video. Muchas gracias por escucharme y por llegar hasta el final, tu apoyo me motiva a compartir esto que tanto me gusta realizar. Nos veremos muy pronto con un próximo enigma, esto fue el laberinto del misterio, hasta luego.